En 2009 Netanyahu le ofreció una parte y dijo, tomen un estado, pero nada más reconozcan un estado judío al lado. Dijeron no, porque ellos no se molestan que ellos no tienen país. Ellos se molestan que Israel sí tiene país. Vamos a ponernos de pie y un aplauso fuerte para darle la bienvenida, que de Israel hizo el tiempo porque de allá lo agendó para estar aquí en el oriente del país. Rabino, pasa por acá, por favor. Te amamos y gracias por estar aquí con nosotros. No se pongan de pie, por favor, así me siento muy bajito. Así me siento alto. Oh, ahora sí. Está bien. Bueno, buenos días, Shalom, Boker Tov. Qué gusto estar aquí, la verdad. Como dijo el rey David, cuál es delicioso y rico que los hermanos se habitan en armonía. Y somos hermanos. Hace poco recordamos el primer día del año del calendario judío, que es el cumpleaños del ser humano. Sí, nadie me entregó regalos de ese cumpleaños, pero era el primer humano que nace y nos recuerda que antes de tener diferencias, llegamos del mismo papá. Así que somos hermanos, queramos o no, discutamos o no, somos hermanos. Así que gracias, mi querido Urbano, siempre es gusto también ver el gran trabajo que hacen alrededor. Hay muchos que saben hablar bien, pocos saben actuar. Y hay muchos que saben actuar poco, pero poco saben actuar mucho. Y eso es lo que ustedes están haciendo aquí en todos los lugares. Miles de familias que han sido beneficiados en todos esos años. Y para mí esa es la parte más importante. Así que con eso termino mis palabras. No. Y gracias también a lo que acompaña siempre a Urbano, a toda la familia, a todo el equipo. Muy fácil ver el equipo con la bandera de Israel. Así que gracias también a ustedes por todo el trabajo que hacen. A Alberto Alcaín, que sin él no podía llegar. Él me acompaña siempre en diferentes lugares, siempre con ese espíritu de hacer, de dar para el bien de Guatemala. Y junto con nuestro querido amigo Víctor, que casi llegó con bicicleta porque él es ganador de premio Nobel de bicicleta o algo así. Pero algo por ahí va. Ok, entonces, y mi querido David ahí, siempre digo que soy importante porque soy amigo de él. Entonces, si él va con el primer ministro de Israel, siempre preguntan, ¿y quién está ahí con David? Entonces ahí está. Así que le voy a comenzar con una historia que escuché de la misma persona hace unos meses. Estuve en un viaje en México. Y la señora se llama Miriam Peretz, y una señora muy especial, era candidata a la presidencia de Israel, casi ganó, ahora la última vez, no de primer ministro, sino de presidente. Pero ella es demasiado buena para entrar en la política, entonces no ganó, pero ganó mucho más, ganó el corazón de mucha gente, porque ella tiene una historia muy especial, triste, trágica. Sus dos hijos murieron en diferentes guerras en Israel, uno en Gaza, otro en Líbano, y su esposo también. Y ella nos contó una historia muy sencilla, pero para mí personalmente me llevé mucho de esa historia. Su primer hijo cae, muere, su esposo también, y el otro hijo le pide el permiso, porque si uno muere de la familia, tiene que tener permiso de los papás para poder salir a la guerra. Y ella le dio el permiso a su hijo a salir, y ella dice que era antes de la Pascua judía, cuando ella está arreglando la mesa, la casa, y ve de la ventana que entran dos comandantes, dos oficiales del ejército, entran ahí en el jardín. Ella entiende que si llegan dos oficiales no es para ayudarle a hacer la mesa. Ellos siempre vienen por un motivo. Ya lo vivió, ya sabía. Entonces ella sale de la casa, se acerca con esos oficiales, agarra sus manos y le tapa la boca y le dice: señores, ustedes a mí ya no me pueden avisar más. Yo ya sufrí suficiente. Ustedes a mí no me avisen nada.
Si tienen un aviso, quiero que avisen y que le tiren el aviso a Dios, que es el papá de los huérfanos, juez de las viudas. Quiero escuchar su respuesta. ¿Qué él dice? Ellos no entendieron que quería la señora, pero ni modo, las instrucciones eran muy claras. Entonces se levantaron así y le dijeron a Dios que su hijo, segundo hijo, murió también. Y ahí ella nos preguntó y nos dijo, ¿ustedes piensan que Dios reaccionó? ¿Respondió algo? No. Los árboles siguieron igual, el sol igual, todo igualito sin ningún cambio. Ella entra a la casa, abre una Biblia que tenía ahí y justo se encuentra con la historia de aquel profeta que murió y dejó deuda, y por esa deuda llegaron a quitarle a sus 2 hijos. En aquel momento los profetas no tenían dinero, entonces tenía esa deuda y le llegan a quitar a sus 2 hijos. La misma historia casi de ella, el esposo y los 2 hijos. Ella va con el profeta y el profeta ¿qué le dice? Todos recuerdan el milagro del aceite, ¿verdad? Pero antes del milagro del aceite hay una frase clave. El profeta le dice, vaya a la casa y mire lo que tienes en la casa. Observa lo que sí tienes en la casa. Esa es la bendición. El aceite es después. El aceite es un resultado. El milagro fue saber empezar a ver, a pesar de los problemas, a pesar de todas las tragedias, saber enfocar en lo que sí tienes en la casa. Ella escuchó esa respuesta como si fuera de Dios y nos dijo que a partir de ese momento y hoy disfruta más de su vida que antes, porque hoy aprecia mucho más a cada nieto, a cada hijo, a lo que sí tiene en la casa, a pesar que hay cosas que no tiene. Y cuando pienso siempre de esa historia, y justo yo quería hablar de otro tema, pero cuando llegué aquí y mencionamos al corredor seco, me acordé de una historia de hace 7 años. Hace 7 años, el Estado de Israel, a través de casi 8 años ya, de la cooperación de Mashav, mandó aquí un grupo de especialistas del tema de agua. A todo el corredor seco estaba Yoav Katz, el cónsul, Moshe Bahar, creo que era embajador en ese momento, y mandó así una delegación de Mashav, que entre paréntesis es una agencia muy especial que lo fundó Golda Meir. Sí, estamos hablando hace como 50 años que Israel no tenía mucho dinero. Israel no era un país próspero todavía, era un desierto. Era un lugar, como dijo Golda Meir, la misma, que Moisés nos hizo hacer vueltas 40 años en el desierto, no porque no teníamos Waze, sino para encontrar el único lugar, el Medio Oriente, que no tiene petróleo. Y no era un lugar tan bendecido. 67% desierto, no hay nada ahí. Y ella fundó una agencia para ayudar a otros países. El imam chiita de Irán, Imam Tawhidi, estuve con él hace 2 años, y él me dijo que cuando encontró ese dato de Mashav, dejó de odiar a Israel. Dijo, no puede ser que es un diablo. No puede ser un país que todo lo que piensa es apoyar al otro y cada desastre, cada problema en el mundo es el primero que está, que es un diablo. No puede ser. Entonces, llegaron ese grupo de especialistas, hicieron sus vueltas 2 semanas y al final era un desayuno, no tan rico como aquí, pero era un desayuno, no, era también rico en el café ahí, en un restaurante, y llegan todos los especialistas, y algunos alcaldes, algunas personas líderes de toda esa área. Y llega el jefe de la delegación y me dice, yo voy a hablar, usted va a traducir. Bueno, agarra su mano, empieza a pegar así a la mesa y empieza a gritar en hebreo, Meshugaim, Meshugaim, que dice, locos, locos, como me dice, traduzca. Espera, que voy a traducir. Traduzca. No, dame otras palabras para meter el contexto. ¿Qué le voy a decir locos aquí a la gente? Me van a sacar de aquí. Dame otras palabras. Y empieza a enojar y la gente me dice, ¿qué pasó con él? ¿Está enojado? ¿Qué le hicimos? ¿Qué no lo hicimos? Bueno, no le dieron café, se volvió corredor seco todo en su garganta, pero ¿qué pasó? Entonces le digo, mira, dame una frase más y le traduzco.
Me dijo, mira, ellos se llaman corredor seco al lugar que tiene más agua del lugar más mojado en Israel. Pero no siempre apreciamos la belleza que tenemos alrededor. Entonces, primero, antes de todo, miremos lo que sí tenemos en la casa. Miremos lo que sí tenemos en el mundo. Porque hoy en día hay una tendencia, y lo veo en redes, lo veo en muchos lugares, que el mundo cada vez está peor, que antes siempre estaba mejor, y siempre vamos empeorando. Y no es correcto. Miren lo que sí tenemos en el mundo. Miren cuánta gente linda tenemos en el mundo. Miren cuántas organizaciones, cuántas personas se despiertan para el propósito de apoyar al mundo. Yo lo veo, yo estuve en todos los lugares de los desastres naturales o no naturales, guerras en Ucrania o en Gaza, o terremotos en Turquía o Siria, en muchos lugares, en huracán aquí también, Eta, Iota, en Volcán del Fuego, en todos esos lugares, en todos esos momentos, cuando mucha gente hablaban de oscuridad y de maldad, yo vi mucha luz, porque vi mucho más gente que apoyan, que ayudan, que hacen el bien. Entonces hay unos 2, 3, 5, 10 políticos aquí hablando esto. Y esto no es el mundo. El mundo es ustedes. El mundo es la gente linda que vienen a bendecir. Y no importa ahora bendecir a Israel, a bendecir al mundo, a bendecir a la familia, a bendecir al estómago. Pero vienen a hacer cosas positivas. Y eso es la mayoría del mundo. Nosotros, las personas de luz, somos la mayoría del mundo. Y tenemos que transmitir ese mensaje de esperanza a la generación joven. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Pero Dios cree en nosotros. Nosotros podemos cambiar el mundo y lo estamos cambiando. No podemos hablar nada. Claro, que antes la gente no sabía lo que pasaba fuera de su pueblito. Entonces pensaban que el mundo es mucho mejor. Hoy en día tú abres celular y apenas te entra WhatsApp con noticias de todo el mundo. De todo el mundo, de una persona que murió en Australia, otro que mató en África, una manifestación en Estados Unidos, un problema aquí, un problema allá. En menos de un minuto puedes enterar de todos los problemas del mundo. Pero las cosas buenas no es noticia, las cosas malas sí. Entonces tenemos que empezar a compartir más cosas positivas, más cosas lindas que están pasando en el mundo, porque sí hay bastante. Y esto es ver lo que sí tenemos en la casa. Tal vez el aceite ya lo tenía ahí. Tal vez el milagro no fue el aceite. El milagro fue abrir los ojos para ver lo que sí tienes. Porque tenemos 5 cosas para quejar, pero les prometo que tenemos más de 1 millón de cosas para agradecer. No tenemos que esperar a hambre para apreciar la comida o a guerra para apreciar la paz. Tenemos bastante cosas lindas en el mundo, en Israel, en Guatemala, en cualquier país donde van a abrir los ojos. En la mañana ya están con 7 maravillas del mundo. Nada más de poder caminar, respirar, comer, ver, oler, todo esto. Miren la belleza que estamos aquí. Es una cosa tremenda. Hoy en día el más pobre tiene más condiciones casi de Luis XIV. Es decir, tenemos un mundo muy lindo que cada vez está mejorando y tenemos que cuidarlo. Y ahora le pregunto, hablando de Biblia, vamos a hablar de un concepto de la Biblia que tiene que ver con el tema también de Israel, de esto. Pero no la Biblia de este presidente de Colombia que está escribiendo otra Biblia, que Abraham era el papá de Caín y Abel. Entonces le dije que los palestinos eran los papás del primer humano. Entonces tenemos que ver exactamente lo que dice la Biblia, porque hay muchas cosas que tenemos que ver lo que sí tenemos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el aporte más grande al mundo? El aporte de la Biblia más grande al mundo. ¿Cuál es? ¿Qué trajo la Biblia al mundo? Hay mucha gente que me dice, las religiones siempre traen guerras. Todas las guerras del mundo tienen que ver con religiones. Bueno, es ignorancia, porque si uno abre la enciclopedia de guerras, de 1723 conflictos registrados en la historia del mundo, 126 nada más tienen que ver con religión. Y la mayoría de ellos con el Islam radical. Es decir, estamos hablando que la mayoría de los conflictos y problemas no fueron por religión, pero dejamos eso un segundo. ¿Cuál es el aporte más grande que trajo la Biblia al mundo? ¿Alguien me puede responder? Tenemos que leer la Biblia. Ustedes son personas que leen la Biblia, que aplican la Biblia, que estudian, que enseñan, y todos. Pero no podemos nada más repetir como un, ¿cómo se llama eso? Loro, ¿sí? Había en Israel una tienda que vendía loros.
Y llega uno y dice, ¿cuánto cuesta eso? Dijo, ese cuesta $500. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Él sabe versículos de la Biblia. De la mañana te puede decir un versículo. Cada mañana se despierta con un versículo diferente. Ah, lindo. ¿Y cuánto cuesta este? Este cuesta $2,000. $2,000, ¿qué sabe? Él sabe toda la Biblia. Y él te puede decir cualquier versículo porque uno está en reunión. Ese Isaías 22:3. Ni sabe él que dice ahí. Ese sabe. Bueno. ¿Y el otro cuánto sabe? ¿Cuánto sale? Dice, ese $5,000. $5,000, ¿qué sabe él? Aparte de la Biblia, él te puede responder preguntas alágicas también de todo lo que es el tema judaísmo, fiestas y todas esas cosas, él puede responder. Lindo. ¿Y ese cuánto vale? $10,000. $10,000, ¿qué sabe? Él participa en diálogos interreligiosos, él es más inteligente, él sabe todo. Y aparte sabe la Biblia y todos los libros que se escribieron y que se van a escribir y todo lo que es escritura, literatura religiosa, él sabe. Bueno. Más de eso no puede ser. Y este que está arriba, ¿cuánto cuesta? Ese sí son $50,000. $50,000, ¿qué sabe él? Dijo, no sé qué sabe, pero todos los demás lo llaman rabino. Entonces, hay algunos que saben repetir, pero nosotros tenemos que saber estudiar. Y por eso le pregunto, no nada más a ustedes, siempre pregunto, ¿qué trajo la Biblia al mundo? No lo trajo la Biblia, trajo el que llegó. Es una realidad, no es una Biblia que lo trajo, un libro que trajo una persona. ¿Ok? Ahora, el conocimiento de Dios. Pero antes conocían muchos dioses. No sé si era peor o mejor. ¿Sí? No me van a sacar de aquí, después le voy a decir. Pero no es que le voy a hacer creer ahora en muchos dioses como en el lejano oriente. Pero te digo algo. ¿Sabes que cuando había muchos dioses, era mucho más fácil entender el mundo? ¿Por qué? Si pasa una cosa mala, lo puedes explicar muy sencillo. ¿Por qué pasó ese malo? Porque hay Dios malo, como dijo Zaratustra y otros. La religión de la dualidad. ¿Y por qué pasa una persona muy fea? ¿Por qué es así? Porque el Dios de la belleza estaba dormido. ¿Y por qué no hay lluvia? Porque el Dios del agua se fue de vacaciones. Hay Dios para cada cosa, entonces le puedo explicar cualquier suceso que pasa en el mundo de acuerdo a las religiones politeístas. Pero cuando unificaste a todos los dioses, a un solo Dios, y dijiste que es bueno y es todopoderoso, entonces ¿por qué hay cosas malas en el mundo? No hay respuesta. ¿Por qué hay cosas malas en el mundo? Ahora hablan del diablo, ¿verdad? Espérense, si el diablo es autónomo, es una religión de dualidad, igual. Y si no es autónomo, otra vez el control de Dios, entonces ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay cosas malas? Entonces, bueno, algunos trataban de responder eso culpando al humano. El humano es el malo, como dijo William Golding, Thomas Hobbes, Golding y otros. El humano es el problema. Sí, pero el control es de Dios. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? ¿Ustedes saben cuál es la mejor respuesta de eso? ¿De qué? Pero todavía hay tantas cosas malas. ¿Cómo puede justificar esto? Hay tanto sufrimiento en el mundo. Toda la historia y hasta hoy. Niños que no hicieron nada malo a nadie y están sufriendo. Y la respuesta, le voy a decir, es muy sencilla. Dios no quiere que entendamos por qué pasan cosas malas en el mundo. Porque si lo vamos a entender, escuchen bien, lo vamos a justificar. Y si lo vamos a justificar, lo vamos a aceptar. Y si lo vamos a aceptar, no lo vamos a cambiar. Y Dios quiere que cambiemos, que no aceptemos. No vayas a ver un niño que tiene hambre y sufre de mucha necesidad y vas a decir, yo veo que él era una reencarnación de no sé qué, de un tipo malo del diablo. Entonces, ¿qué entendiste por qué pasa cosas malas y no le vas a ayudar? Dios no quiere eso. ¿Ves un niño con hambre? Dale de comer. Sin preguntas, sin filosofías, sin explicaciones. No preguntes, simplemente actúes. Dios le dijo a Moisés cuando estaban en el Mar Rojo, deja de rezar y dile al pueblo que siga. ¿Por qué deja de rezar? Algunos dicen porque Moisés era tartamudo, o sea que va a terminar el rezo, los egipcios van a matar a todos los judíos. Pero no era por eso nada más. Es que hay momentos de acción.
Y por eso cuando Moisés ve la zarza y el fuego y dice, ¿dónde está Dios? Si hay fuego, si hay sufrimiento, el pueblo está esclavizado, ¿dónde está Dios? Y Dios le dice, aquí estoy. ¿Entiendes o no? Yo estoy aquí. El hecho que tú no entiendes a Dios no quiere quitar su existencia. Yo no entiendo a mi esposa, quiero uno entender a Dios. Espérate. No es tan fácil. Sí, y mi esposa no lo ve, pero sí lo va a ver. No, es que la señora es como Dios. ¿Sí? No, ¿por qué te ríes? ¿En serio? No hay que entenderla, hay que sentirla. A Dios no hay que entender, hay que sentirlo. Esa es una parte importante. Yo no estoy en contra de las señoras. Yo siempre que cuento algo, que sepan, de aquí hasta 200 años para adelante, son señoras de otro universo, ¿sí? Del Hezbollah, de Hamas, de los terroristas, no de nosotros. ¿Ok? Para no tener problemas, porque uno va con el doctor y dice, yo quiero vivir para siempre. ¿Qué hago? Dijo, cásate. ¿Y eso qué me va a ayudar? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Eso sí. Entonces, eso es lo que pasa, porque ayer hablamos con David y le dije que una señora se reclamó con su esposo que ya no le dice que ama, que no le dice nada y esto, 20 años se van casados y no hay nada. Y el Señor dice, ¿por qué estás tan molesta? Yo te lo dije hace 20 años, si va a haber cambio yo te aviso, tranquila, no hay problema. Pero tenemos que saber, el amor también no es algo que uno hace 20 años y hay cambio, él va a avisar, no. El amor es algo constante que hay que hacer todo el tiempo. Uno no puede decirle a su esposa, yo te amo con todo corazón, pero no con tarjeta de crédito. Ahí no. Con acción no da nada, no hace nada. Como un pez en el agua, nada. No, eso no existe. Uno tiene que actuar. De paréntesis, había una historia, no pasó aquí, pero otro lugar, que llegó con la policía y le dijo, me robaron la tarjeta de crédito. ¿Ok? ¿Cuándo? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Y por qué llegas hoy? Joder, lo que pasa es que el ladrón gastaba menos de mi señora, entonces lo dejé con él. Entonces, ¿por qué llegaste hoy? ¿Por qué llegaste ahora? Parece que ese ladrón ya se casó. Entonces, el tema es, hay que hacer. Cuando hablamos de amor también entre personas en el mundo, no es suficiente estar aquí hablando. Por eso le dije a David y a Urbano, nosotros no venimos nada más a hablar, a hacer una charla. Es lindo. Me gusta hablar, no digo que no, yo puedo estar aquí 15 horas. Pero, y con ustedes más, el tema es, queremos actuar, queremos hacer, queremos ver las familias con más necesidad, queremos estar conectados. No queremos preguntar por qué hace Dios esas cosas. Queremos responder, como le dijo Dios a Moisés, ¿te molesta el fuego y la esclavitud? Apaga el fuego. Vaya a sacar al pueblo de Egipto. ¿Por qué estás aquí parado? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Y eso es lo que queremos hacer juntos. No queremos nada más andar preguntando por qué pasan cosas malas. Y esa es parte importante que tenemos que saber en todo lo que estamos haciendo. Y por eso regreso a la pregunta que hice. Entonces, ¿qué trajo la Biblia al mundo? ¿Cuál es el aporte más grande? ¿Cuál es el cambio? Márquenme un antes y después. Siempre hay antes y después en todo ejercicio, gym, todas esas publicidades, antes y después. ¿Cuál es el antes de la Biblia y después que podemos ver un cambio radical? Ya lo dijo, pero dijimos que no es la Biblia lo que trajo. Es decir, no depende uno del otro. Yo estoy buscando algunos versículos que cambiaron el mundo y que lo podemos mostrar a cada uno, sea lo que sea su religión, y que vive en Nepal o vive en Papua Guinea, que el cambio lo afecta. ¿Ok? Un versículo que afecta a todas las religiones, a todos los personajes, a todo el mundo, y que lo podemos mostrar de una forma. Conocimiento de los ejércitos poderoso de Israel. Pero si yo le pregunto a una persona en un lugar en África, me va a decir, ¿eso qué me da a mí? Y le voy a decir una respuesta clave para mí. Un versículo, escuchen bien, hay muchas cosas, pero mira, en todas las mitologías hay creación. Todos hablaban de creación, que trajo la Biblia especialmente. Ahora te digo algo, la Biblia, sí,
No es que las respuestas de ustedes no son correctas, son lindas respuestas, cada uno es perfecto, es excelente, es muy bueno, ¿ok? Pero como me dijo alguien una vez en una charla que dijo, usted dijo cosas muy extrañas, nunca escuché esto. Dije, no entiendo usted llegó a escuchar cosas que ya escuchó, entonces ¿por qué llegó? Entonces, por eso digo, sí. Antes de la Biblia, puro politeísmo o dioses. Después de la Biblia, la creencia en un solo Dios. ¿Eso está bien o está mal? Antes había muchos y ahora tienes uno, empieza competencia terrible. No sé si es bueno o malo. Es decir, debe haber un cambio. Ok, yo también creo como usted. ¿Sí? Creemos en lo mismo. Pero la pregunta es decir, en otras palabras, su respuesta es excelente. Pero mi pregunta es diferente. ¿Ok? Sí, sobre otra pregunta va a servir perfecto. Pero no hay problema. Miren un versículo que creo yo, después ustedes opinan si respondí a mi pregunta o no. Pero un versículo que cambió el mundo totalmente. El versículo todos lo conocen. Dice así: Dios creó al humano a su imagen y semejanza. ¿Y por qué ese versículo es tan importante? Vamos a romperlo uno por uno para entender qué cambio marca ese versículo hasta la última persona del mundo. Si uno lee historia, mitologías, cualquier cultura antigua, en ninguna veían a las personas de una forma igual. Había diferencias. Empezamos en todo el lejano oriente, siempre manejaban hasta el día de hoy las diferentes castas de la humanidad. Hay unos superiores y unos inferiores. Hay unos que se llaman Shudra, que fueron creados de las piernas, entonces por eso están bajo. Y hay unos que se llaman Brahmana, que son altos, y por eso nunca un Shudra puede llegar a ser Brahmana. No hay manera. Así nació, así va a morir. No se pueden casar entre ellos, son gente totalmente diferentes. Castas diferentes, personas diferentes, que llegaron de diferentes lugares de la creación. Ese es todo lejano oriente, casi hasta el día de hoy en muchos lugares. Uno ve las leyes de Hammurabi, que son los primeros leyes del mundo. Si uno le quitó un ojo a una persona importante, le quitaban el ojo. Pero si le quitó a una persona inferior que no era importante, nada más tenía que pagar algo a la persona. Pero si le quitó el ojo a un esclavo, tenía que pagar nada más al dueño, ni siquiera al esclavo. Es decir, las personas, según las leyes de Hammurabi y según todas las culturas de esa época, el hombre es el importante, la mujer, los niños son inferiores, pero no nada más inferiores. Son objetos, no son objetos autónomos, son objetos del hombre. Y por lo tanto, eso se refleja en todas las leyes que podemos ver en la antigüedad, que si uno hizo algo a una señora o a un niño, le hicieron lo mismo a su señor, a su hijo, no a él. Porque es como una persona que robó $100, entonces le agarraron $100. Pero no es que lo vieron como una cosa aparte. Si uno lee Platón, Aristóteles, Sófocles y todos los filósofos grandes de los griegos, ¿sí? La filosofía griega, ahí también hay diferencias de las personas. Los esclavos, dice Aristóteles, nacieron así, mueren así. No hay manera de salir de un estado de esclavitud, porque así nacieron. Dice Platón que cuando la creación hay unos que tienen polvo adentro, plata, cobre, oro. Es decir, hay diferencias esenciales en la materia humana. Cada uno es diferente. Los romanos también hablaron de Patritim Pavlaim, había diferencias. En todas las culturas había diferencias. Por primera vez llega la Biblia y dice, señores, todos llegamos del mismo ser humano. Dios creó al humano. Hombre, mujer, niño, judío, no judío, todos llegaron del mismo creador, en el mismo momento y del mismo origen. ¿Eso qué cambio trajo? Todos los derechos humanos que hablan hoy viene de ese versículo. Cuando Thomas Paine habla de esto, cuando Tomás de Aquino habla de esto, ¿quién es San Agustín? Todos que hablaban de la importancia del ser humano, citaron el versículo que Dios creó al humano a su imagen y semejanza. La declaración francesa o de americana
siempre hablan de ese concepto. Si todos nacieron igual y del mismo origen, todos se merecen el mismo derecho. Y no importa si vive en África o en Guatemala o donde viva. Es un versículo que cambió el mundo nada más en ese momento, pero para siempre. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy en todas las culturas. Pero la segunda cosa no es menos importante. Según todas las mitologías, el humano llegó por error, por guerras entre dioses, por conflictos, por problemas. Y así llegó el humano. Según la ciencia, incluso la biogénesis, la primera vida, la célula primera al mundo llegó por accidente, de casualidad. No hay una planificación, no hay un propósito. Llegó porque llegó. No sabemos por qué, no hay explicación y no importa, llegó. Y por eso hay muchas cosas aquí que lo llaman ustedes humano, pero ninguna cosa especial. Llega la Biblia y dice, no, señores. Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. Es decir, cada uno es súper importante para Dios. Dios cree en ti y sin ti no hay mundo. Por eso dice que el cumpleaños es el día que Dios decidió que el mundo no va a seguir sin ti. Y por eso siempre le digo a la gente, ¿ustedes saben dónde está el lugar más sagrado del mundo? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Dónde naciste? ¿Sí? Ya empezamos a coincidir en las respuestas. Donde naciste es el lugar, porque si Dios te escogió para este lugar, aquí tienes un propósito para hacer. Sos elegido, sí, sos elegido para esto. Nadie llegó aquí por error. Y Dios cree en cada uno que puede cambiar incluso la palabra de Dios. Dios no quiere que aceptes los decretos malos. Jonás, ¿quién conoce la historia de Jonás? ¿Te acuerdas, David, que fuimos a Jope? Ahí está la ballena grande. Y me preguntaron dónde está Jonás. Y dije, pues adentro. No se ve. Pero la historia de él es impactante. Nosotros en miércoles en la noche y jueves vamos a hacer el día del perdón, que también es un concepto muy interesante para mí, porque mucha gente piensa que es un día muy espiritual, que tenemos que rezar y ayunar 25 horas y toda la cosa, no tomar, no comer. Y uno piensa que está ayunando para Dios. ¿Acaso Dios le importa si tiene 5 kilos más o menos? ¿Qué le importa? Me dijo alguien, sí le importa. Cuando este humano comió la primera manzana, Dios se enojó hasta el día de hoy. No, pero no es el tema que tú ayunas para Dios. ¿Sabes por qué estamos ayunando? Para sentir a la persona más pequeña del mundo que tiene hambre y necesidad, hace falta pasar por lo mismo también. Cuando vamos a estar 25 horas sin comida y sin tomar, obligatoriamente vamos a sentir que es como se siente un pobre que no tiene. Y esa es la manera de acercar con el Dios tan grande a través de las personas más pequeñas del mundo. Y en este día leemos la profecía de Jonás. ¿Cuál es el mensaje principal de esa profecía? ¿Saben por qué? ¿Cuál es? Que la profecía exitosa es aquella que no se cumple, que se logra cambiar. Dios no es noticiero que te avisa las noticias y tú vienes a recibir. Te avisa para que lo puedas cambiar. Y tienes el poder de cambiar incluso la palabra de Dios. Es decir, tanta responsabilidad tenemos en la mano. Y eso también sale de ese versículo que Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros somos una parte de Dios. Cuando hablas de creer en Dios, parte de eso es creer en tu alma, en tu parte espiritual que puede cambiar el mundo. Y eso es parte de lo que empecé a decir, que hay que mirar lo que sí tenemos. Porque si llegamos aquí nada más para comer y tomar, somos un fracaso. El elefante nos ganó, la vaca por mucho más. Somos un fracaso. Los animales pueden hacer todo lo que hacemos materialmente mucho mejor. Si uno quiere volar, nosotros para volar tenemos que hacer tantos trámites, tantos problemas, tantas cosas, subir al avión, pagar esto, el otro, y visa y no sé qué. Y el pájaro hace así y está en donde está, sin problema. Somos un fracaso en todos los aspectos. Comemos un poco y ya tenemos dolor de estómago. Y tenemos problemas matrimoniales, y tenemos problemas con la suegra, y tenemos esto, y tenemos el otro. Otra vez, mi suegra no habla español, así que no hay problema que diga eso.
Cuando ella llegó a Colombia a visitarnos cuando nació mi hija en Colombia, entonces yo fui a recibirla en el aeropuerto, si lo puedo desviar por ahí. Entonces cuando le pregunté cuánto tiempo se queda usted aquí, me dijo lo que ustedes quieran. Dije, ¿cómo así? Ni para un café se va a quedar, ¿por qué llegó tan lejos? Pero había uno que estaba en el banco cuando llegó un ladrón y asaltó al banco y con pistola y problemas y esto y agarró todo el dinero y va con la primera persona y le dice, ¿tú viste lo que hice aquí? Dice, sí. Boom, lo mata. Va con la segunda persona y dice, ¿usted vio lo que hice aquí? Dijo, sí, vi, pero no voy a decir nada a nadie. Boom, lo mata también. Llega con la tercera persona y dice, ¿usted vio lo que hice aquí? Dijo, yo no vi nada, pero mi suegra aquí lo vio, lo grabó y lo quiere subir al Facebook. Entonces, una vez vieron un gato peleando con su esposa. Es decir, somos un fracaso. De donde lo miras. Entonces el éxito del humano puede ser, y más de todo con la inteligencia artificial, que puede hacer todo por nosotros. Todo. Yo estoy hablando 20 minutos y ya me duele la garganta. ¿Hay agua? Sí, quería pedir agua, no sabía cómo hacerlo. Pero el tema es la especialidad del ser humano, tenemos que saber. Café, agua, lo que sea. Siempre me preguntan por qué mientras más vamos mejorando el mundo, como mencioné antes, hay una cosa que vamos atrás. El estrés. Somos más estresados. Hay más suicidios. Hay más problemas. Había uno que lo encontraron con una cuerda alrededor del estómago. Le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Dijo, ya no quiero vivir, me voy a suicidar. Dijo, entonces póngalo aquí en el cuello. ¿Por qué lo pones ahí? Dijo, están locos, lo traté y casi me ahogo. Entonces no se puede. Y cada vez hay más problemas psicológicos. Dice que los psicópatas construyen edificios en el aire, los locos viven ahí y llegan los psicólogos a cobrar la renta. Y cada vez hay más problemas psicológicos. La medicina más vendida en Estados Unidos es Prozac, contra depresión. ¿Por qué? Si cada vez tenemos más, ¿por qué sentimos que tenemos menos? Hay una frase que dice, yo mientras voy a tomar, ustedes van a repetir la frase, así que es como examen, después Urbano va a repartir los puntos. Disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta. ¿Sí? ¿Ya lo captaron? Ya vi que algunos lo anotaron, entonces si lo pueden repetir, yo voy a tomar. Disfrutamos. ¿Ah? Disfrutamos poco de lo mucho que tenemos. Eso. Y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Exactamente. ¿De dónde sabías eso? Yo se lo enseñé. No es él culpable. Él me enseñó todas las cosas malas. Así es, pero esa fase tiene que ser al revés. Esa fase tiene que ser al revés. Tenemos que disfrutar mucho, tal vez de lo poco que tenemos, a veces tenemos más. Sufrir poco, de lo mucho que nos falta, aun si no nos falta mucho. Pero si es así, también tiene que ser así. Es decir, ¿por qué es así? ¿Por qué uno mientras más tiene, más atrás está? Entonces uno puede decir porque todavía hay hambre y eso, pero no es correcto. ¿Saben por qué? Porque los países que más suicidios tienen son los países más desarrollados del mundo. Japón, Suecia, Finlandia. Hay mucho más suicidios, pero 10 veces más que Guatemala, Chad y Malawi, por ejemplo. Es decir, ¿por qué esa diferencia tan grande? Y la respuesta es, si nosotros vamos 1000 años atrás, vamos con un campesino que vive en su pueblito pequeño, no tiene mucho, pero él va al trabajo, él siembra, cosecha, trae leche. Para él es el centro del universo. Eso se llama el modelo egocéntrico. Él piensa que es el centro, porque él no conoce otra cosa, él sabe que sin él no hay familia, entonces él se siente feliz. Tiene pertenencia, pertenece a algo. De repente le dice, mira, no, tu pueblito no es el más grande, hay más pueblitos. Sí, pero mi pueblito es central. Dice, no, el centro es la ciudad. Dijo, sí, pero yo soy pueblo de la ciudad. Dice, sí, pero tu pueblo, la ciudad y todo alrededor es una parte muy pequeña de un planeta mucho más grande porque encontraron América, Australia, otros lugares. Dijo, sí, pero mi planeta es el centro, el modelo geocéntrico.
Y le dice, no, olvídate. Copérnico le dice, no, el sol es el centro, tú no sos el centro. Dijo, sí, pero es mi sol. Y llega Bruno y dice, no, el sol, el planeta y todo lo que ves alrededor es una parte muy pequeña de un sistema mucho más grande. Entonces dice, sí, pero por lo menos mi tiempo es especial. Y le dicen los científicos, estás aquí 13.8 billones de años y como 2 semanas. Olvídate, no sos nada del espacio y nada del tiempo. Dice, sí, pero yo decido en mi vida las cosas que hago. Y llega Freud y le dice, tienes impulsos que no conoces. Y Marx le dice que hay intereses que no sabe. Y los astrólogos dicen que hay influencias que no lo puede controlar. Y dice, pero por lo menos yo soy especie especial en este mundo. Y llega Darwin y le dice, sos parte del mono, así que olvídate de eso también. Y dice, por lo menos existo. Y Descartes y otros dicen, no es seguro, tal vez estás en una simulación. Mientras el mundo avanza y crece y la ciencia más grande, el humano se vuelve más pequeño y pierde su pertenencia. Siente que nadie lo necesita. Y mucho más con todo lo que vemos en la inteligencia artificial. ¿Cuál es la esperanza del ser humano en un futuro? Ese versículo. Que Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. Con todo el respeto que tengo a AI, a la inteligencia artificial, nunca va a poder hacer lo que el humano puede lograr a cambiar el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo al humano a su imagen y semejanza y no al robot y no a la inteligencia artificial. Ese es un versículo que puede servir. Aportó al mundo mucho en el pasado, aporta mucho en el presente, pero aportará mucho más para el futuro. Y van a ver, porque si no metemos ese versículo y cuando ustedes que son líderes enseñan la Biblia en todos los lugares, enseñen también esa parte de la esperanza. Yo sé que enseñan mejor que yo, no estoy hablando, pero enseñan también esto. Dios cree en cada uno y uno de ustedes. No importa, la grandeza de Dios no es porque anda nada más con los grandes. El pueblo de Israel es pueblo elegido no porque es mejor, no porque somos más lindos, no porque somos más inteligentes, porque no siempre lo somos. Hay gente más inteligentes que judíos, hay gente más lindos que judíos. Aquí veo mucha cara linda. No es el pueblo elegido que somos mejores, no, para nada. ¿Saben por qué el pueblo de Israel es elegido? Por una cosa. Mostrarle al mundo la esperanza que Dios no escoge nada más los grandes, como pensaron todos, sino también a los pequeños rechazados, humillados, esclavos en Egipto. Aún a este pueblo tan rechazado, también Dios lo escoge. Dios no olvida de nadie en el mundo. Dios elige a todos, también a los pequeños. El pueblo de Israel es un ejemplo vivo de esperanza que Dios no está limitado de nadie. Por eso este versículo nos da tanta esperanza. Y cuando estamos hablando, hace un tiempo un pastor me dijo que llega un judío con él y le dice, pastor, estoy enojado con Dios. Y el pastor le dice, ¿y usted por qué está enojado con Dios? Se volvió ateo porque está enojado con Dios. Gracias a Dios es ateo. ¿Por qué está enojado con Dios? Dijo, porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Somos estrellados, no somos estrellas. Con todos los judíos que vivieron en la historia y que van a vivir en el futuro, no hacemos ni un porcentaje de una galaxia. ¿Dónde está la promesa de Dios a Abraham? Y el pastor le respondió, yo estoy enojado contigo. ¿Por qué no cuentas a nosotros los cristianos que también somos parte de Abraham? Que también somos la familia de ustedes. Que somos parte de la promesa de Dios también. Cuando hablamos en ti van a estar benditas todas las naciones de la tierra, es también en ustedes. Es decir, no nada más los judíos tienen que llevar todo y todos los demás tienen que decir, no. Cada uno es parte de esa promesa de Abraham. Abraham es papá de todos. Es la realidad. No estoy diciendo aquí conceptos sentimentales. Estoy diciendo la verdad histórica como es. Y tenemos que saber cuando voy a muchos lugares y me dicen, mira, nosotros apoyamos a Israel y eso. Pero sí, gracias. Pero también que sepan que estamos juntos en eso. Ustedes saben que en el arca de Noé estaban ahí todos juntos, ¿verdad? ¿Cómo logró vivir la serpiente con el cordero, con esto, con el otro? Todos, como la profecía que dijo que el lobo va a vivir con el cordero juntos. Había uno que vendía entradas a ver la profecía cumplida del lobo con el cordero.
Y efectivamente así fue. El lobo estaba con el cordero. Le preguntaron a la persona, ¿cómo lograste hacer esto? Dijo, muy sencillo. Lo pongo juntos y cada mañana traigo un cordero nuevo. Entonces, vivir en una utopía es fácil. En una utopía de paz, de todo eso. Pero ¿cómo lograron a vivir todos ellos juntos en el arca de Noé? Entre paréntesis, la suegra no estaba ahí, gracias a Dios. Pero todo lo demás sí. ¿Cómo lograron a vivir ahí tan tranquilos, en paz y en tranquilidad? ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque sabían que si van a pelear, hay un enemigo afuera en común que se llama diluvio y que van a morir. Tienen que unirse en ese propósito colectivo que tienen. Hoy en día tenemos un enemigo en común. Se llama el radicalismo. El radicalismo se entra también a América Latina. A través de Cuba, Venezuela, Colombia. Hay muchos lugares y nosotros ya lo vemos. Tenemos que entender que el problema no es en Israel. Israel ya se va a proteger. Israel se logró levantar cada vez más próspero, cada vez más fuerte de cualquier adversidad que tenía. Hasta el holocausto se levantó el Estado de Israel cuando todos pensaban que se acabó el pueblo judío. No, se levantó más fuerte. El problema no es Israel. Gracias a Dios estamos en momentos muy especiales donde después de una guerra en 7 frentes, en Líbano, y a todos los líderes de Hezbollah y todo lo que iban a reemplazar, a los reemplazantes que iban a reemplazar a los reemplazantes, todos ya están gozando ahí en el infierno con su virgen de 72 años. Hay mucha escasez ahora con todo lo que mandamos para allá. Se quedaron nada más lo que estaban limpiando el piso, ni bifer le dieron. Es decir, Hezbollah está casi eliminado. Líbano está en negociación con Israel para un acuerdo de seguridad. Eso permitió que Siria se cayó también y se cambió el gobierno que también está en negociaciones con Israel. Eso permitió que Israel podía ir hasta Irán, pasar todos esos países y para eliminar el problema nuclear que amenazó a todo el mundo, porque Irán no tiene fronteras con Israel, está a más de 1500 kilómetros de distancia. ¿Qué quieren ellos de nosotros? No hay free Irán, es un país mucho más grande que Israel. ¿Qué quieren de nosotros? Nunca conquistamos Irán. El radicalismo quiere eliminar a los judíos, a los cristianos en ese momento que estamos hablando. Y que los medios hablan de un genocidio en Gaza, que también vamos a hablar. Hay genocidio en Nigeria, que están matando. Cada día están matando cristianos ahí. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están todos aquellos preocupados por genocidio? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hacen algo? Israel sí está haciendo algo para proteger también a los cristianos. Sí. Al respecto del, geográficamente, lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel era 21.737 kilómetros cuadrados. Ajá. Al este con Jordán, al oeste con el Mar Muerto, al sur con los Líbanos y al sur con el norte y al norte con los Líbanos y al sur con Arabia Saudita. Ahora, mi pregunta es, de esos 21.737 kilómetros cuadrados, ahora, ¿cómo está ampliado ahora? Solamente. Mira, Israel cada vez, después de cada guerra que Israel logró recuperar territorios para conseguir la paz, tanto con Egipto, con Jordania y también en Gaza, Israel le dio y salió de más territorios. Todo Sinaí estaba en manos de Israel. Israel le devolvió todo para conseguir la paz. Para conseguir la paz, Israel hizo tanto en la historia. Gente no saben, pero antes del Estado de Israel, en la Comisión de Pil, en 1936-37, le ofrecieron a los palestinos un país muy grande, dijeron que no. En 47, en plan de repartición de Naciones Unidas, para Israel le tocó mucho menos, para los palestinos más, dijeron no. Después en 56, 67, 73, en todas las épocas le ofrecieron, Bill Clinton dice que en 99 con Ehud Barak le ofrecieron parte de Jerusalén. Dijeron que no. En 2005 Ariel Sharon desalojó 8,000 judíos de sus casas, en el lugar que se llamaba Gush Katif en la franja de Gaza, le entregó todo ese territorio a los palestinos, sin pedir nada a cambio. ¿Y ellos qué hicieron? Transformaron el lugar tan lindo, con playas, con esto, el mejor lugar que podían, con todo el dinero que recibieron del mundo, es el lugar que más dinero ha recibido del mundo, lo transformaron en base de terror, de túneles y de destrucción. Yo estuve ahí ahora.
en el lugar, y yo estuve antes de 2005 ahí. Un fin de semana. Qué tristeza transformar el mejor lugar que tenían, en vez de construir arriba, construir abajo. Túneles en contra de Israel. 2006 hasta 2008, Ehud Olmert le ofreció, era primer ministro, le ofreció a los palestinos hacer parte del muro de los lamentos. Dijeron no. En 2009 Netanyahu le ofreció una parte y dijo, tomen un estado, pero nada más reconozcan un estado judío al lado. Dijeron no, porque ellos no se molestan que ellos no tienen país. Ellos se molestan que Israel sí tiene país. Gracias a Dios estamos en momentos muy especiales, donde después de una guerra en 7 frentes, en Líbano, y a todos los líderes de Hezbollah y todo lo que iban a reemplazar, a los reemplazantes que iban a reemplazar a los reemplazantes, todos ya están gozando ahí en el infierno con su virgen de 72 años. Hay mucha escasez ahora con todo lo que mandamos para allá. Se quedaron nada más lo que estaban limpiando el piso, ni bífer le dieron. Es decir, Hezbollah está casi eliminado. Líbano está en negociación con Israel para un acuerdo de seguridad. Eso permitió que Siria se cayó también y se cambió el gobierno que también está en negociaciones con Israel. Eso permitió que Israel podía ir hasta Irán, pasar todos esos países y para eliminar el problema nuclear que amenazó a todo el mundo, porque Irán no tiene fronteras con Israel, está a más de 1500 kilómetros de distancia. ¿Qué quieren ellos de nosotros? No hay Free Irán, es un país mucho más grande que Israel. ¿Qué quieren de nosotros? Nunca conquistamos Irán. El radicalismo quiere eliminar a los judíos, a los cristianos en ese momento que estamos hablando. Y que los medios hablan de un genocidio en Gaza, que también vamos a hablar. Hay genocidio en Nigeria, que están matando. Cada día están matando cristianos ahí. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están todos aquellos preocupados por genocidio? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hacen algo? Israel sí está haciendo algo para proteger también a los cristianos. Sí. Al respecto del, geográficamente, lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel era 21.737 kilómetros cuadrados. Ajá. Al este con Jordán, al oeste con el Mar Muerto, al sur con los Líbanos y al sur con el norte y al norte con los Líbanos y al sur con Arabia Saudita. Ahora, mi pregunta es, de esos 21.737 kilómetros cuadrados, ahora, ¿cómo está ampliado ahora? Solamente. Mira, Israel cada vez, después de cada guerra que Israel logró recuperar territorios para conseguir la paz, tanto con Egipto, con Jordania y también en Gaza, Israel le dio y salió de más territorios. Todo Sinaí estaba en manos de Israel. Israel le devolvió todo para conseguir la paz. Para conseguir la paz, Israel hizo tanto en la historia. Gente no saben, pero antes del Estado de Israel, en la Comisión de Peel en 1936-37, le ofrecieron a los palestinos un país muy grande, dijeron que no. En 47, en plan de repartición de Naciones Unidas, para Israel le tocó mucho menos, para los palestinos más, dijeron no. Después en 56, 67, 73, en todas las épocas le ofrecieron, Bill Clinton dice que en 99 con Ehud Barak le ofrecieron parte de Jerusalén, dijeron que no. En 2005 Ariel Sharon desalojó 8,000 judíos de sus casas, en el lugar que se llamaba Gush Katif en la franja de Gaza, le entregó todo ese territorio a los palestinos, sin pedir nada a cambio. ¿Y ellos qué hicieron? Transformaron el lugar tan lindo, con playas, con esto, el mejor lugar que podían, con todo el dinero que recibieron del mundo, es el lugar que más dinero ha recibido del mundo. Lo transformaron en base de terror, de túneles y de destrucción. Yo estuve ahí ahora, en el lugar, y yo estuve antes de 2005 ahí. Un fin de semana. Qué tristeza transformar el mejor lugar que tenían, en vez de construir arriba, construir abajo. Túneles en contra de Israel. 2006 hasta 2008, Ehud Olmert le ofreció, era primer ministro, le ofreció a los palestinos hacer parte del muro de los lamentos. Dijeron no. En 2009 Netanyahu le ofreció una parte y dijo, tomen un estado, pero nada más reconozcan un estado judío al lado. Dijeron no, porque ellos no se molestan que ellos no tienen país. Ellos se molestan que Israel sí tiene país.
Es 0.4%. Cuando empezamos la transición en Facebook, había uno que dijo ahí genocidas, colonizadores, no sé qué. Somos un proyecto colonial. Yo le puse ahí, somos 0.4% del Medio Oriente. Ese es el tamaño de Israel ahora. 0.005 del planeta y nosotros somos un proyecto colonial. Mejor habla de Francia, Inglaterra y todos ellos. Habla un poco más de la historia. Pero Israel es uno de los países más pequeños, como el tamaño de Petén, tamaño de El Salvador. Somos 153 en número del mundo. Es decir, un país muy pequeño. 22 países árabes alrededor es poco. Un país para los judíos es demasiado. Entonces, el problema es porque ahora el mundo, cuando hablan votar a favor del Estado palestino, ¿sí?, no es a favor de los palestinos. Porque ellos ya tenían tantas oportunidades, siempre dijeron que no. Ellos no quieren ser un país. Ellos quieren seguir siendo la víctima para juntar más dinero. No es en contra de Israel porque Israel se va a proteger. Y espero que gracias a Dios muy pronto vamos a tener paz y vamos a tener la solución para devolver a los 48 secuestrados a la casa, para poder avanzar con planes de paz y con más acuerdos de Abraham, pero sin los sacrificios de Isaac, sin sacrificar más corderos cada día y traer más nuevos. No tenemos que estar desconectados del peligro del radicalismo enfrente, pero sí queremos paz. En cada rezo, en cada día, pedimos y rezamos para tener paz en Israel y en el mundo, en todos los lugares. Entonces, esa decisión de votar a favor del Estado palestino, y también Guatemala tiene que saber esto, es el contra del mundo entero. Por una sencilla razón, no por Israel, no por la Biblia, no por Dios, no por nadie. Por una razón muy sencilla. Todos los radicales del mundo, y hay muchos radicales y grupos terroristas en todo el mundo, en cualquier país casi, están viendo con ojos abiertos lo que pasa en Israel. Porque vieron un grupo terrorista que llegó, entró a violar, a quemar, a secuestrar, a matar, a asesinar más de 1,200 personas. Ahora están viendo qué va a pasar. ¿Y el mundo qué dice? Vamos a premiarlos con un estado a esos terroristas. ¿Qué aprenden todos los radicales en el mundo? Que para conseguir algo que hay que hacer, matar, secuestrar, quemar, violar mujeres, quemar niños. Así el mundo te va a dar. Los kurdos mañana quieren tener su país, van a hacer esto porque van a decir es la única manera. Aquí en Guatemala, si un grupo no va a ganar elecciones y va a querer hacer algo, entonces va a decir así el mundo nos va a reconocer. Y todavía van a escuchar unos presidentes como este de Colombia que quiere unirse a la guerra. Entonces todos los colombianos contentos que lleve a Maduro de Venezuela con él y ahí listo. Pero ¿por qué a él no le importa a los niños, sus niños en Colombia que mueren en la Guajira? Y los grupos terroristas que amenazan a la población. Yo estuve en Colombia hace una semana y vi todo nosotros tenemos proyectos humanitarios ahí también. ¿Por qué no le importa a los niños que mueren ahí? ¿Por qué habla de Israel? Porque es escudo político. Son gente que no arreglaron su conflicto en casa. Macron de Francia se le cayó el gobierno. Sánchez en España tiene problemas. Macron tiene problemas con su esposa. No sabe arreglar el problema y el conflicto dentro de su casa. Y quiere arreglar el conflicto más antiguo de la historia, con todo que es un conflicto religioso profundo de grupos radicales que no aceptan un país judío. Y no aceptan también un país cristiano. Después de Israel van a avanzar. Ellos hicieron ataques terroristas en todo el mundo, no nada más en Israel. Y eso es algo que tenemos que estar con los ojos abiertos. Tenemos un enemigo en común y ustedes son gente de luz. Y nada más con esa luz podemos alejar la oscuridad. Y esa es una parte importante que cualquier pregunta nosotros estamos aquí para responder. No con sentimientos, mira, somos víctimas, somos miserables, vengan a ayudarnos. No. Gracias a Dios Israel es un país próspero, Israel es un país que tiene todo. Aún así, David estaba con un grupo dentro de la guerra. ¿Viste algo? ¿Te amenazaron en algo? Disfrutaron como nunca. Y están todos invitados a Israel, ¿sí? Después agarran el boleto. David regala el boleto y usted regala su tarjeta de crédito. Más o menos así va la cosa. Sí, gracias. Perdón. Somos conscientes que Israel en las diferentes guerras que ha librado y está librando con sus enemigos ha invertido cientos de millones de dólares. Y desde luego el país está descapitalizando, ¿verdad?, económicamente.
y cómo se las están arreglando para mantenerse a flote económicamente. Y la otra observación es que de qué manera podríamos nosotros, aún con nuestra estrechez económica, ¿verdad?, poder ayudar a Israel económicamente, ¿verdad? Gracias. Bueno, excelente pregunta. Y piensen de preguntas, no tenemos mucho tiempo, aquí nos van a decir los jefes, pero piensen de preguntas difíciles, así no preguntas así que siempre fácil. Es una pregunta muy buena porque Israel ya 2 años dentro de guerra, la economía tiene que ir para abajo y es muy complicado. Pero ¿sabe qué? Si uno ve la bolsa, ¿sí?, donde ahí se entiende cómo está la economía de un país, la bolsa de valores, ve la moneda de Israel, es mucho más fuerte que antes de la guerra. No, es una realidad, es una realidad. Israel, la economía, no sé si muchos recuerdan, pero Israel firmó acuerdos y encontró gas natural. Y eso está trayendo billones de dólares cada año a Israel. Hay mucha bendición, aún así en momentos de guerra, gracias a Dios, es un país próspero. Y es un país que avanza. Como dije, no somos miserables. Tenemos. Y te digo por la segunda pregunta, aprecio mucho lo que ofrece, pero en verdad Israel como país no necesita dinero. Nosotros, tu dinero, aquí, con la organización de Urbano, podemos beneficiar a mucha gente que sí necesitan aquí, que tienen hambre, que tienen necesidad de comida. Y juntos podemos eliminar esa necesidad, eliminar esa pobreza, porque Guatemala también es un país muy bendecido. Te digo, yo tengo una familia que llegó de Estados Unidos ayer. Fuimos a tomar café con ellos y era la primera vez que ellos llegaron a Guatemala. Él no vio mucho todavía. Me dijo, wow, qué país tan lindo, qué clima, wow, estaba encantado. Es un tipo que estaba paseando por el mundo. Es decir, tenemos mucha bendición también en Guatemala, pero tenemos que ver que la bendición llegue a todos y que Guatemala, a veces, cuando hay cosas malas, adversidades, te hacen prosperar más. Y esa crisis viene de crecer y por eso el ángel, cuando se pelea con Jacob, que mencionó Urbano, el Jacob le dice, no te voy a soltar, el ángel le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Quiere decir en otras palabras, cuando tenemos una pelea, un problema, no lo podemos soltar hasta tener una bendición de ella. Hasta ahí va la introducción. No alcancé a decir el tema. 5 minutos más. Se dice que Israel no está en contra de los palestinos, pero mucha gente está tergiversando por las redes sociales y me gustaría que nos aclararas un poquito más este tema, si no en contra de los terroristas. Sería bueno, de Hamás específicamente, ¿verdad? Por favor, si podías remarcar eso. Gracias. Excelente pregunta que siempre lo veo también. Hace unos meses atrás, cuando fuimos a ver al Papa Francisco, y él dijo que hay que investigar a Israel por genocidio. Entonces cuando llego con él, y esa foto incluso él lo publicó, le mostré 2 amigos míos que murieron en la guerra, Ariel Wolfstal y Uva López, que era de origen de Perú. Y los 2 murieron en la guerra. Y le mostré esta foto. Y le dije, mira, yo no te voy a hablar ahora de Biblia, de sentimientos, de muchas cosas. Te voy a decir nada más una cosa que yo vi en mis ojos. Ellos no tenían que morir. Si Israel quería hacer genocidio con los palestinos, lo podía cometer en un segundo. ¿Tiene bombas suficientes para eliminar a Gaza y volverla polvo en 1 minuto? Sí tiene. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace? Pero no nada más que no lo hace, sino arriesga la vida. Y ya murieron casi 1000 soldados. Papás de familia, personas, jóvenes. ¿Saben por qué murieron? Porque no queremos hacer genocidio.
y porque no queremos matar inocentes. Y por eso vamos casa por casa para verificar que tenga únicamente terroristas. Había una casa que dispararon de ahí a nosotros. Nosotros con el tanque lo pudimos volar la casa y en vez de eso fueron a verificar que no tenga inocentes antes. Y ahí tenían trampa y murieron. ¿Qué ejército, qué país avisas a la población antes de que salgan? En Gaza, por ejemplo, en la ciudad, Israel todavía no terminó porque espera que la población civil salga de un corredor humanitario a un lugar protegido donde tengan alimentos y todo, y que todo esté arreglado ahí, y antes de eso no empieza una operación, a pesar que eso permite a los terroristas escapar. Israel no es el ejército más humano del mundo. Es el único que participa en esa competencia. ¿Por qué en todas las guerras de la historia, cuando Estados Unidos tenía problema en Afganistán y eso, bombardeó y nadie preguntó qué y cómo? Y así en toda la historia. Ustedes saben que 10 horas antes de los Torres Gemelos, Bill Clinton ya no era presidente, pero estaba en una reunión y él estaba orgulloso que no mataron a Bin Laden y su grupo porque había 30... Los derechos humanos le interesan los derechos de los pandilleros, pero a mí me interesa el derecho del pueblo, que puede salir a la libertad sin problemas de seguridad. Tenemos que entender que Israel está haciendo lo imposible y demasiado. A veces lo critican dentro de Israel por el trabajo que Israel está haciendo, arriesgando. Amados, por el aspecto del tiempo y que tenemos todavía que ir a una comunidad, solo tenemos ya posibilidad a 2 preguntas más. Sé que vamos a dar prioridad a 2 preguntas más. Por favor, Pastor Fabio. Viene del área de Zacapa. Un aplauso a los zacapanecos que están presentes. Primero le agradezco a Dios la oportunidad que me está dando de escucharle. Pero acaba de suceder algo en Naciones Unidas. El primer ministro israelí prácticamente fue dejado solo, ¿verdad?, en su discurso. ¿Cómo ha tomado Israel esa situación? Excelente pregunta. Te recomiendo leer en mi página un artículo que puse sobre esto. Y te digo nada más la parte final del artículo. Era el discurso más escuchado del mundo de todos los presidentes, incluyendo del presidente Trump. Ahí traigo los números. Más transmitido en todos los medios. Se transmitió a los medios internacionales en todo el mundo, más que cualquier otro discurso de cualquier otro país, incluyendo también de Estados Unidos. ¡Bravo! Fue uno de los discursos más hablados de acuerdo a todos los algoritmos de Facebook, de TikTok, de la decisión de cada país ya tomada. Ya hay, si Israel va a decir que si para consumir menos energía hay que consumir menos energía, eso cae, porque hay una mayoría automática en contra de... Israel. El discurso no era para 5 personas ahí aburridas que estaban ahí. El discurso era para el mundo, para que el mundo entienda. Y el mundo lo escuchó más que nunca a ese discurso. Gracias a esa gente que salieron y dijeron: Israel está solo, el discurso está solo. Te digo, yo lo puse con todos los números en mi página, con hechos. El discurso más escuchado. Israel nunca está solo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Miguel Noguera, del área de Facebook. Jalapa. En Facebook, en Twitter, el Rabino Yosef Garmón. Ahí está unos artículos lo puse antier, creo. Ahí pueden ver. Ahí lo dejaron solo, pero es el más escuchado. Miren los números, ahí están los números. Leído y el más compartido. Dios le bendiga. Gracias. Y a todos en general. Mi pregunta tiene que ver, aparte del conflicto, también, como dijo los radicales, una explicación breve, larga, como lo desee. Para nosotros los cristianos, esa estrella es la estrella de David. Pero ahora, dentro de las comunidades hasta cristianas,
ahora se habla que es la estrella de Ranfán. ¿Qué explicación me puede dar? Y si es la estrella de David para un israelita, o no, o cómo lo ve alguien de Israel, la estrella de la bandera de Israel. Mira, en realidad en hebreo no se llama estrella, sino se llama Maguen, el escudo de David. El escudo de David, lo voy a explicar con esto rápidamente porque tengo una charla de esto en YouTube, lo pueden ver, lo di hace 10 años casi, está ahí todavía, se llama Los Secretos de la Cábala, número 1, número 2, ahí pueden ver todo el tema con el candelabro, con esto, pero rápidamente, nosotros manejamos un concepto en la parte mística, que hay diferentes maneras que Dios maneja el mundo, y diferentes maneras de nosotros de transformar en recipientes para recibir todo el bien que Dios manda. A través, lo podemos ver a través de personajes históricos, pero también a través de cualidades. Entonces nosotros hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, que es el primer triángulo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, derecha, izquierda, combinación, tesis, antítesis, síntesis, como quieren llamarlo, pero esa es la parte del primer triángulo. Después llega José, Moisés y Aarón. José estaba antes de Moisés y Aarón, por eso el triángulo aquí marca al revés. Y David recibe de todos y así su hijo construye el templo, el rey Salomón. Entonces se llama el escudo de David, la protección de David. ¿Qué quiere decir la protección? Es recibir de todos para poder dar. Y creo que es un concepto real, es un concepto histórico. Tenemos pruebas arqueológicas y históricas de la existencia del pueblo judío en Israel mucho más años antes, con todo respeto, de Mahoma y de todos. Mucho más antes que Mahoma nació, sí, estamos hablando en 522. ¿522 de qué? Ah, entonces había alguien antes de él. Entonces Jesús estaba antes de él. Ah, ya estamos. ¿Y Jesús dónde vivió? ¿Y dónde hizo su bar mitzvah? ¿En dónde? En el templo. El templo de Salomón. Entonces, quiere decir que ya era el segundo templo, pero es el templo en Jerusalén. Los mismos árabes, algunos que llaman Daud, que es el rey David, pero no hay otro nombre así en árabe, pero se llaman Daud y dicen que nosotros no tenemos conexión, están en Bet el Migdash. En árabe no existe esa palabra. Bet el Migdash es una palabra hebrea, Bet Hamikdash, el templo. Quiere decir que el templo ya estaba ahí. Ah, pero Palestina. Sí, pero el nombre Palestina es la prueba más grande que Israel existió. Porque eso lo puso Adriano cuando quería eliminar el nombre de Israel porque estaba enojado en la rebelión de Bar Kokhba, como 60 años después de la destrucción del segundo templo, y los judíos se rebelaron en contra de los romanos y él se enojó, cambió el nombre de Jerusalén a Iria Capitolina, a Shem a Nablus y a Israel a Palestina. Y trajo este nombre para eliminar el nombre de Israel. Quiere decir que es como un nombre que muestra que había algo antes. Por eso muchos académicos palestinos no permitieron usar este nombre al principio, porque le hizo recordar de Israel. Es decir, la historia es muy sencilla. No tenemos que inventarla, no tenemos que filosofarla, simplemente leerla. Finalmente tenemos al periodista Edwin Eliseo Pastor, que tiene una pregunta. Él le acompaña a su esposa Albaluz. Un aplauso para el periodista Edwin Pastor. Gracias, Edwin. Muchas gracias, hermano Urbano. Sí, me impresiona poder escucharle, porque realmente con la actualidad que tenemos de poder obtener información, así como nos ha llegado lo de Petro, lo que nos ha llegado, yo me pongo a pensar, ¿por qué también no sería tan importante poder crear una red dentro de los cristianos, los pastores, los líderes, que nos llegue esta información que usted nos está dando? Porque si bien es cierto, hoy en día las redes nos pueden confundir. Quienes no tenemos capacidad completa de poderlo analizar. Bueno, todos tenemos la capacidad, pero a veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos y por lo que vemos. Porque quienes no han visto ese niño del cual usted nos explica, pero no conocemos la historia que usted nos está contando. Que hemos escuchado de la invasión que hizo Palestina al pueblo de Israel, pero nos quedamos con eso. Nos quedamos con que Israel atacó, que vino y bombardeó. Pero entonces lo importante sería
crear una red de información para que le llegue a toda la población y estemos orando por esa situación de Israel. Gracias, periodista Edwin Pastor. Bueno, excelente observación. Yo creo que hay que hacerlo. Aquí está el pastor David con Urbano junto. Podemos armar un grupo para empezar de WhatsApp para todos los interesados. Un grupo que no se va a hablar de ninguna cosa, simplemente de mandar la información correcta sobre cada cosa de un puente confiable. Igual les digo que hay páginas que pueden seguir, que son páginas confiables, que muestran, por lo menos, empezando con la página del Estado de Israel en español. ¿Sí? Hay una página de Israel en español, que es una página oficial de Israel, donde pueden ver información confiable. ¿Ok? En mi página trato, en Rabino Yosef Garmon, en los diferentes medios, trato también de transmitir las cosas desde el lugar, con la verdad. Hay página, David también, en la página de Lerman David Herrera. En todas esas páginas pueden conectar, pero también aquí les dejo para que les explique cómo lo podemos hacer. Nosotros estamos a sus órdenes en todo lo que se necesita para difundir la verdad. Aquí me tienen, y si no aquí, por medio de diferentes maneras que tenemos, gracias a Dios, pero es posible y lo tenemos que hacer, y con mucho gusto.